Muy buenos días, soy el doctor Luis Flecha. Voy a estar hablando sobre el desarrollo del aparato respiratorio. Entonces, el aparato respiratorio va a empezar a desarrollarse a partir de la cuarta semana. Vamos a ver que el componente epitelial y glandular que está formando parte del sistema respiratorio, ya sea la laringe, tráquea, bronquios, pulmones, se desarrolla a partir de la capa endodérmica. Y el tejido conectivo, las placas cartilaginosas, el músculo liso, se va a desarrollar a partir del mesodermo lateral, la hoja visceral, que va a circundar el intestino anterior. También algunas células van a derivar y van a depender de las células de la cresta neural. Entonces, en esta cuarta semana vamos a ver que más o menos en el piso, entre la cuarta y el sexto arco faringio, va a aparecer como un surco, ¿sí? Que le vamos a llamar surco laringotraqueal. De este surco, el endodermo va a vaginar y va a formar un divertículo, una estructura en forma de saco, ¿sí? Que le vamos a llamar saco laringotraqueal. Vamos a ver que este saco laringotraqueal se va a ir alargando, ¿sí? Va a ir creciendo caudalmente, y a medida que se va a ir alargando, va a ir creciendo, se va a ensanchar, va a formar una porción más dilatada que le vamos a llamar brote respiratorio. Y este brote respiratorio va a ser el que se va a ramificar y va a terminar formando el árbol traqueobronquial. ¿Okay? A medida que este divertículo laringotraqueal va a ir alargándose caudalmente, vamos a ver que en los costados va a aparecer como unas crestas, ¿sí? Unos pliegues que le vamos a llamar crestas esofágicas, y estas se van a aproximar a la línea media y se van a fusionar, generando como un tabique y separando dos estructuras y dos luces totalmente independientes, uno por detrás que va a ser el esófago y otro por detrás que va a ser el tubo laringotraqueal. Vamos a ver que en la parte distal de este tubo laringotraqueal va a ser la tráquea, y en la parte más craneal vamos a ver que va a continuar todavía comunicado, ¿sí? Con la laringe. Entonces aquí tenemos otra imagen donde podemos ver eh, por detrás, ¿verdad? El tubo, ¿sí? Intestinal anterior, donde va a crecer este divertículo respiratorio, ¿sí? Y se va a ir alargando, ¿sí? A medida que se va a ir alargando, en la parte más caudal vamos a ver que van a ir apareciendo como unas crestas, ¿sí? O pliegues traqueoesofágicos, que luego van a dividir completamente dos canales, uno que va a ser el esófago y el otro que va a ser el tubo laringotraqueal. ¿Okay? Vamos a ver que en la parte más craneal va a ser la tráquea, y en la parte más en la parte más caudal va a ser la tráquea, y en la parte más craneal va a ser la laringe. Y aquí abajo podemos ver cómo este divertículo respiratorio, ¿verdad? Se ensancha, se dilata en la parte distal, y es esta la porción que se ramifica y termina dando todo el árbol traqueobronquial. Bueno, vamos a ver que para la formación del aparato respiratorio van a intervenir numerosos factores de transcripción, numerosos genes van a ser expresados. Vamos a ver que el gen SOX2 va a ser el que más importantemente se va a expresar en la parte dorsal del tubo intestinal anterior, que va a ser el responsable de la formación del esófago. Y en la parte más ventral, el factor de transcripción que se va a expresar es el NKX2.1, ¿sí? Y esto se va a expresar debido a las interacciones que va a haber entre el estroma y el epitelio, ¿verdad?
El estroma principalmente va a expresar WEN2, WEN2B, factores de crecimiento fibroblástico tipo 10 o proteínas morfogénicas óseas de tipo 4. Vamos a ver que hay otro factor de transcripción que se va a expresar en la porción de los pliegues traqueoesofágicos, que es el factor de transcripción BARX1. La laringe, por supuesto, el revestimiento interno que va a tener va a depender del endodermo, ¿sí?, que reviste ese tubo laringotraqueal. Vamos a ver que las estructuras cartilaginosas y los músculos intrínsecos de la laringe van a tener un origen diferente. Vamos a ver que su origen va a depender del mesénquima de los arcos faringios, ¿sí?, del número 4 y el número 6, ¿ok? Vamos a ver que las estructuras cartilaginosas derivan de las células de la cresta neural y los músculos van a derivar del mesodermo paraxial, ¿ok? Vamos a ver que a nivel de esta hendidura laringotraqueal van a aparecer como unos brotes, ¿sí?, que son los brotes aritenoides. Estos brotes aritenoides van a darle una forma en T a esta hendidura laringotraqueal. Vamos a ver que el epitelio de la laringe va a proliferar rápidamente y va a terminar cerrando la luz de forma transitoria. Luego esta luz se va a recanalizar, ¿sí?, y esa recanalización va a ocurrir más o menos en la 10ª semana, y al recanalizarse se van a formar unos pliegues que son estos pliegues vocales, ¿verdad? O los ventrículos laringeos o cuerdas vocales, ¿ok? Entonces cuando se recanaliza el epitelio laríngeo se forman estos pliegues vocales, las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Entonces aquí tenemos, fíjense, la hendidura laringotraqueal. Vamos a ver que a los lados va a crecer como unos brotes que le vamos a llamar brotes aritenoides. Estos brotes aritenoides le van a dar una forma más o menos en T a esta hendidura laringotraqueal, ¿sí? Y vamos a ver que aquí arriba, ¿sí?, de la hendidura laringotraqueal vamos a tener lo que se llama la eminencia epiglótica, ¿sí?, que va a depender del cuarto arco faríngeo, y aquí es donde se va a formar la epiglotis, ¿ok? Entonces vemos la epiglotis va a derivar de esta eminencia epiglótica y es dependencia de el cuarto arco faríngeo. Vamos a ver que los músculos intrínsecos de la laringe, como van a derivar del cuarto y el sexto arco faríngeo, le corresponden al nervio vago, para sus ramas. Por ejemplo, el 4, el nervio laríngeo superior, y el 6 sería el nervio laríngeo recurrente. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen donde tenemos referencia acerca de los músculos. Los músculos intrínsecos de la laringe, ¿verdad?, van a derivar del mesodermo paraxial, que forma el somita 1 y 2, ¿sí?, y le corresponde el nervio vago. Entonces son estas células del mesodermo paraxial que van a formar los mioblastos, que van a estar dentro de la laringe. Al mismo tiempo que se va a ir alargando, ¿verdad?, este divertículo laringotraqueal, arriba va a ir formando la laringe, hacia abajo va a ir formando la tráquea. Y luego, más hacia abajo, ¿verdad?, en esta porción ensanchada del divertículo laringotraqueal, que le llamamos broque respiratorio, se va a ir ramificando, ¿sí?, y dando el árbol traqueobronquial. Vamos a ver que el mesénquima que le rodea periféricamente a ese endodermo va a corresponder a el mesodermo lateral, ¿verdad?, su hoja visceral, que va a terminar formando todas las estructuras de sostén, tejido conectivo, músculo, cartílago e inclusive también la serosa pleural.
Aquí podemos ver, fíjense, el tubo, ¿sí? Este sería el tubo endodérmico y por fuera está rodeado por el mesodermo lateral, esa hoja visceral o esplánica. Vamos a ver que luego de su separación del intestino anterior, ¿verdad? Por detrás esófago, por delante tráquea, vamos a ver que el endodermo va a dar origen a lo que es el epitelio, las glándulas, y el mesodermo lateral, la hoja visceral, va a dar origen a todo lo que va a ser tejido conectivo, cartílago, músculo liso, ¿sí? Y por supuesto eh, el tejido conectivo a su alrededor. Vamos a ver que más o menos en la quinta semana este brote respiratorio va a dar origen a dos ramas, ¿verdad? Derecha e izquierda, que van a ser los bronquios principales. Estas a su vez se van a ir segmentando, ¿sí? Y van a ir formando los bronquios segmentarios, ¿sí? Del lado derecho y lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver que del lado derecho va a haber un número de 3 y del lado izquierdo un número de 2. Eso más o menos ocurre la séptima semana de gestación. Y de ahí en adelante se va a ir segmentando cada vez más de forma dicotómica. Vamos a ver que a medida que van a ir creciendo, se van a ir ramificando, ¿verdad? El tráqueo bronquial va a ir creciendo de forma caudal y lateral. Estos brotes se van a expandir dentro de una cavidad corporal. En ese momento, la cavidad corporal es una cavidad única, ¿sí? Que le vamos a llamar cavidad eh, pericárdico peritoneal, se llama hasta ese momento, y vamos a ver que eh, esa cavidad va a estar separada por un tabique que le vamos a llamar tabique transverso, que futuramente va a ser el diafragma, ¿ok? Vamos a ver que en la cavidad torácica, ¿sí? Va a aparecer unos pliegues que se van a llamar pliegues pleuropericárdicos, ¿sí? Estos pliegues pleuropericárdicos van a ser los responsables en separar la cavidad torácica en dos, ¿verdad? Un compartimiento posterior, ¿sí? Para el pulmón, que va a ser la cavidad pleural, y un compartimiento anterior que va a ser para la cavidad pericárdica, ¿ok? Entonces acá tenemos los pliegues pleuropericárdicos, cómo se fusionan con el lado opuesto y a la línea media, ¿ok? Y como les dije, ¿verdad? A medida que va siguiendo la gestación, vamos a ver que el árbol traqueobronquial se va a ir segmentando, se segmenta de forma dicotómica y vamos a ver que hacia el sexto mes va a llegar a formar hasta 17 generaciones, ¿sí? De bronquios y bronquiolos, ¿sí? Y vamos a ver que en la vida postnatal inclusive se llegan a formar 7 generaciones más. Bueno, entonces a medida que se van informando y se van a ir ramificando este árbol traqueobronquial, vamos a ver que el epitelio que reviste esta estructura respiratoria debe sufrir algo que se llama maduración. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que se llama la maduración pulmonar. Esta maduración pulmonar ocurre en 4 estadios que son estadios histológicos, ¿sí? Estos estadios inclusive muchas veces se solapan, o sea, ocurren más o menos al mismo tiempo, porque vamos a ver que el desarrollo, ¿verdad?, de todo el embrión se hace en un sentido cráneo-caudal. Entonces vamos a ver que las estructuras más superiores, más craneales, se adelantan un poco a las estructuras más inferiores, ¿ok? Entonces, el primer periodo se llama un periodo pseudo glandular y se extiende desde la quinta hasta la semana 17. Vamos a ver que las estructuras respiratorias van a tener un aspecto glandular, ¿sí? Entonces van a ser estructuras tubulares revestidas por un epitelio más o menos columnar o cilíndrico, ¿ok? Vamos a ver que por fuera va a tener un tejido conectivo embrionario, ¿verdad? Un mesénquima, bastante
abundante. Y estas estructuras en forma de tubos o glándulas son hasta bronquiolos terminales nada más. Vamos a ver que no vamos a encontrar bronquiolos respiratorios ni mucho menos estructuras alveolares. Luego del periodo pseudoglandular tenemos el periodo canalicular. Vamos a ver que este periodo canalicular, fíjense, empieza en la semana 16, ¿sí? Hasta la semana 26. Vamos a ver que aquí estos bronquiolos terminales se van a ir ensanchando, se van a ir mostrando luces más dilatadas. Vamos a ver que el tejido conectivo embrionario que está a su alrededor se va a ir volviendo altamente vascularizado, ¿sí? Y estos bronquiolos terminales se dividen nuevamente de forma dicotómica para dar origen a bronquiolos respiratorios, ¿sí? Y da también origen a conductos alveolares, ¿ok? Pero hasta el momento el epitelio todavía sigue siendo un epitelio entre columnar a cúbico, ¿sí? Luego tenemos el periodo que se llama periodo de saco terminal, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre en la semana 24 hasta el nacimiento, ¿ok? Vamos a ver que aquí sí se forman estas estructuras terminales en formas de saco que son los alveolos, ¿ok? Fíjense cómo el epitelio a este nivel ya sufre como un adelgazamiento y estos capilares que están a su alrededor empiezan a tener mayor contacto y protruir hacia ese epitelio plano, simple, que son los sacos alveolares. ¿Ok? Entonces a este momento ya empieza a ver esta barrera súper delgada que es donde va a ocurrir futuramente el intercambio gaseoso, ¿verdad? Que se llama la barrera hematogaseosa. Vamos a ver que cuando estas células de los epitelios, de los bronquiolos respiratorios cúbicos, se transforman hacia células delgadas y planas, va a ser posible, por supuesto, la respiración. ¿Ok? Vamos a ver que hacia el final del sexto mes, más o menos en la semana 26, van a aparecer unas células que se van a llamar células alveolares de tipo 2, ¿sí? Estas células alveolares de tipo 2 van a ser las encargadas de producir el surfactante pulmonar, que va a ser un líquido muy importante que va a evitar que las estructuras pulmonares colapsen, ¿sí? Y facilita la distensión de su luz para que pueda ser llenado, por supuesto, de aire. Vamos a ver que esta sustancia que se llama surfactante ya empieza a ver en una cantidad, pero muy escasa, desde la semana 20 a 22. Todavía no son suficientes esa concentración de surfactante que encontramos en esta semana. Y por supuesto, si el niño, si el feto nace prematuramente entre la semana 20 y 22, no va a sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, ya al sexto mes, hacia el final del sexto mes, entrando al séptimo, de la semana 26 para adelante, sí ya van a haber una concentración, digamos, suficiente de este líquido que es el surfactante pulmonar, producida por estas células alveolares de tipo 2. ¿Ok? Entonces, como os dice aquí, en el séptimo mes, ya entre la semana 26 y 28, va a haber suficientes sacos alveolares, va a haber una concentración suficiente de surfactante, ¿sí? Y por supuesto también capilares, como para que ocurra de forma eficiente ese intercambio de gases. Por lo tanto, a partir del séptimo mes es posible, ¿sí?, la supervivencia del recién nacido prematuro. Luego del periodo sacoterminal, vamos a tener el periodo alveolar. Este periodo alveolar va a comenzar hacia el final del periodo, eh, esto debe ser periodo fetal, mil disculpas, eh, hasta la infancia. ¿Ok? Entonces, final del periodo fetal hasta la infancia, o sea, entre la semana 32 hasta los 8 años. O inclusive podemos decir desde los 8 meses hasta los 8 años.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este periodo alveolar? Va a ocurrir una mayor maduración de esos alveolos que se formaron en el periodo previo. Vamos a ver que las células epiteliales, ¿sí?, van a tener un contacto mucho mayor con estos capilares, con las células endoteliales, ¿sí? Vamos a ver que el tejido conectivo que los separa va a ser cada vez más delgado, ¿sí? Fíjense, el 95% de los alveolos maduros se van a formar en este periodo postnatal, ¿verdad? O sea, después de nacer se van a formar una gran cantidad de alveolos nuevos, ¿sí? Entonces va a haber un aumento en número y tamaño de los alveolos, ¿ok? Se estima más o menos que al nacer el niño tiene entre 150 millones de alveolos y cuando llega entre los 3 a los 8 años, ese número se duplica, fíjense, 300 millones, ¿ok? Entonces, en el periodo alveolar va a aumentar en número y en tamaño estos alveolos. Vamos a ver que para la maduración pulmonar va a ser súper importante esta mecánica respiratoria del feto, ¿ok? Entonces los movimientos respiratorios que va a realizar, ¿sí?, ese pulmón del feto va a condicionar los músculos de la respiración del niño, ¿sí? Y también esos movimientos van a generar eh, mediadores, ¿sí?, que podemos clasificarlo en mediadores tempranos, mediadores tardíos, ¿sí? Y algunos de ellos fueron identificados, por ejemplo, ciertos factores de transcripciones se expresan gracias a estos movimientos respiratorios y lo son estos factores de crecimiento derivados de plaquetas, factores de crecimiento de tipo insulina o estos factores de crecimiento de tipo tiroideo, TTTF1, ¿sí?, que son muy importantes para el desarrollo del pulmón, ¿verdad? Y vamos a ver que también esta mecánica ventilatoria es muy importante para la diferenciación de las células de esos neumocitos tipo 2 y también de esas células planas que van a llamarse neumocitos tipo 1, ¿ok? Vamos a ver que en el momento del nacimiento, ese líquido que lava los pulmones, ¿ok? Porque el niño está dentro del líquido amniótico, ¿verdad? Todo ese líquido amniótico va a lavar los pulmones. Ese líquido va a ser reabsorbido, ¿sí? Se reabsorbe rápidamente por los capilares sanguíneos y linfáticos, permitiendo, por supuesto, que el aire entre en estos pulmones y ocurra ese intercambio gaseoso. Entonces aquí tenemos un dibujo esquemático que nos muestra estos 4 estadios de maduración del pulmón. Acuérdense que estos periodos se solapan muchas veces entre ellos, ¿sí? Teníamos en el esquema anterior, ¿verdad?, que se extendía desde la semana 5 a la 17. En esta imagen nos muestra entre las semanas 6 y 16. Entonces hay una pequeña variación en las semanas, pero sigue siendo correcto, ¿verdad? Este primer periodo es lo que llamamos pseudoglandular, solamente hay hasta bronquiolos terminales, ¿sí? El epitelio que le reviste es un epitelio columnar, por eso se parece mucho a las glándulas. Vamos a ver que luego, entre las 16 y las 26 semanas, se forman los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, ¿sí? Estas estructuras se dilatan, ¿sí? Y tenemos el periodo canalicular. Y por supuesto, el estroma va a ser cada vez más vascularizado. Luego tenemos el periodo sacular, que es entre la semana 26 al nacimiento. Ahí los capilares, fíjense, entran en contacto con el epitelio que reviste estas estructuras respiratorias y aquí el epitelio, que era entrecúbico, ¿sí?, a cilíndrico, ya se vuelve aplanada, ¿sí? Y se forman estos sacos terminales que son los alveolos, ¿ok? Y ya en el último periodo, que es lo que le llamamos el periodo alveolar, va a ocurrir entre la semana 32 a los 8 años, o sea, desde los 8 meses de gestación hacia el final del periodo fetal hasta los 8 años, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir en ese periodo? Va a ocurrir un aumento en el número y en el tamaño de los alveolos.
también ellos van a madurar, y por madurar nosotros entendemos que los capilares van a tener más contacto con las células alveolares de tipo 1, ¿sí? El tejido conectivo que los separa va a ser cada vez menor, ¿ok? Y por supuesto, valga la redundancia, les repito, estos alveolos aumentan en número y en tamaño. Y eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.